predicciones mortales. Hola, tengo 23 años y la espeluznante historia que les voy a contar empezó cuando tenía 11 en un pequeño pueblo de San Luis Potosí. En ese entonces era una niña normal. No había presenciado ningún tipo de manifestación paranormal o algo inusual, hasta que llegó el día que cambiaría mi vida entera. Fue durante vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que había mucho viento esa noche. Tenía un poco de miedo, por lo que quería irme a dormir con mis padres, pero no podía, pues ellos estarían en velación en una pequeña capilla que está casi frente a nuestra casa. Orarían por la noche junto con varios vecinos y familiares. Antes de irse, mi mamá me acompañó a mi cuarto para acostarme y esperar a que me durmiera. Cuando al fin pude dormir, soñé que desperté en mi misma cama. Me levanté y me asomé por la ventana. Vi que todavía estaban personas adentro de la capilla, pues se veían siluetas y velas encendidas. Me puse una chamarra y pantuflas y me dirigí a la capilla. Al llegar, abrí las puertas de madera y vi una escena completamente tétrica, pues en el altar había un ataúd. La gente del pueblo lloraba alrededor, entre ellos mis padres. Me acerqué para ver quién era el difunto, y cuando subí un pequeño escalón, vi que era mi abuelito inerte. Estaba pasmada, no podía creer que él estuviera muerto. Mis lágrimas comenzaron a brotar sobre mis mejillas. Me recosté sobre el vidrio desconsolada, y en eso, mi abuelo abrió los ojos de manera alebrestaba. Al mismo tiempo las velas se apagaron, dejándonos en completa oscuridad. Fue entonces que me desperté gritando, aún sin saber que se trataba de una pesadilla. Eran alrededor de las 4 de la mañana, y mis papás vinieron asustados para ver qué me pasaba. Cuando pude calmarme, les conté todo lo que había soñado. Me tranquilizaron diciendo que solo había sido una pesadilla, que mi abuelito estaba muy bien. Luego me llevaron a dormir con ellos a su cuarto. Pasaron algunos días y una mañana recibimos una lamentable noticia, pues mi abuelito había muerto en un terrible accidente. Su camioneta se había quedado sin frenos. Me sentía horriblemente culpable. Tal vez si le hubiera contado a mi abuelito mi sueño, él hubiera tomado más precauciones y hubiera podido salvarse. Sé que mis papás se sentían un poco culpables también. Estuve muy triste muchos meses, pero tuve que seguir con mi vida. Conforme pasaba el tiempo, ese sombrío episodio de mi vida iba quedando en el olvido, pero no para siempre. Al cumplir 17 años, decidí tomarme un año sabático para juntar para la universidad, pues si quería estudiar la carrera que yo quería, tenía que mudarme a la ciudad, como muchos de mis compañeros lo hicieron. En una de esas noches de verano, después de haber ayudado con el negocio familiar, terminé rendida y me fui a mi cuarto. Puse algo de música calmada y cerré los ojos para descansar. Me quedé dormida y de pronto volví a soñar que me despertaba en mi cama. Escuchaba una música triste de violín que provenía desde la calle. Me asomé a la ventana y me percaté que venía específicamente de la capilla. No recuerdo cómo llegué, pero de pronto me encontraba dentro de la pequeña iglesia. Veía a muchos de mis compañeros de la preparatoria llorando. Nuevamente, se encontraba un ataúd en el altar. Estaba en shock, pues en ese momento recordé mi pesadilla que había vivido hace años. Y esta parecía casi igual. Estaba aterrada. No me atrevía a ver quién era el difunto, por lo que salí corriendo de la capilla. Fui a buscar a mis padres a la casa, y al encontrarlos en la cocina, les empecé a contar entre gritos y lamentos que se estaba repitiendo la misma pesadilla. Yo ya estaba consciente de que estaba soñando,
pero ellos parecían no poder escucharme. Era tan desesperante que yo no dejaba de gritar. Ya me quería despertar, hasta que después de unos eternos segundos, pude despertar gracias a los gritos de mi mamá, pues me estaba llamando para que bajara a cenar. Desperté empapada en sudor y muy alterada. No sabía qué hacer, pues no había visto al difunto. No tenía a quien advertirle nada. Sin embargo, me preocupaban muchos de mis excompañeros que estaban en el funeral. Cuando le conté todo a mi mamá, también estaba preocupada, pero entre las dos decidimos no decir nada, pues no queríamos que nadie se sugestionara, además de que no sabíamos ni de quién se trataba. Esta vez pasaron un poco más de días que la última vez, pero de igual manera llegó la funesta noticia, pues mientras navegaba en Facebook, vi que murió una chica que yo no conocía, pero que muchos de mis excompañeros sí, pues quien había compartido la publicación de la foto de la chica fallecida era mi excompañera, una de las que estaban en el funeral de mis sueños. Estaba impresionada y aterrada a la vez. No podía creer que fuera cierto. Sin embargo, cuando comprobé totalmente que mi sueño no fue casualidad, fue cuando encontré el perfil de la chica fallecida, pues tenía en amigos en común todos aquellos excompañeros que aparecieron en mi sueño llorándola. Ellos cursaban la universidad con ella en la ciudad. Desde entonces, desarrollé un miedo profundo a dormir, pues no quería volver a soñar con esa capilla. Era demasiado mi miedo de soñar a mis padres en aquel ataúd, tanto que preferí no mudarme a la ciudad, por lo que sigo aquí en el pueblo, donde probablemente pronto voy a morir, pues lamentablemente hace unos días esa pesadilla volvió a mí. Pero a diferencia de las otras ocasiones, a quien vi en el ataúd era a mí. Yo era la difunta. Quiero pensar que por algo pasan las cosas, y que estos sueños son advertencias, un aviso de Dios para evitar la muerte que está por venir. Les prometo que haré todo lo posible por sobrevivir. No saldré de mi casa por días, cuidaré mi salud y tendré mucho cuidado a donde vaya. No quiero ser una víctima más de estas predicciones mortales. Relato anónimo. Los misteriosos hombres de negro. Esta es una pequeña anécdota aterradora que viví hace aproximadamente 10 años. No sé realmente qué pasó o por qué pasó, pero es algo que me dejó marcado hasta ahora. Tenía 15 años de edad y siempre fui un niño muy independiente. Por eso conseguí mi primer empleo como paquetero en un importante supermercado de la ciudad de Monterrey. Para llegar a tiempo a mi trabajo, tenía que salir de mi casa aproximadamente a las 5:40 de la madrugada. A esa hora, todos sabemos que aún sigue siendo oscuro. Después caminaba hacia una esquina de mi cuadra, donde me encontraba con otros compañeros, y posteriormente tomábamos el camión para irnos juntos. Una mañana como cualquiera, se me había hecho un poco tarde porque me había quedado dormido. Cuando me dirigía apresurado a la misma esquina, mis compañeros ya se habían ido de ahí, así que me tocó irme a la parada del camión yo solo. Mientras caminaba, atravesaba por una plaza cerca de la calle de mi casa. Estaba muy oscuro y en esa ocasión, casualmente, no funcionaba el alumbrado público. Cuando iba subiendo la plaza, porque era de subida, algo llamó mi atención hacia la cancha de fútbol, y cuando dirigí la mirada hacia allá, noté que había un tenue alumbrado de las lámparas, pero éstas se prendían y apagaban. En medio de la cancha había algo extraño, tan extraño que mis ojos no creían lo que veían, pues eran dos personas vestidas de negro. Su vestimenta era tipo túnica,
y sus sombreros de pico y largos. Unas manos muy largas y pálidas hablaban en lenguas extrañas como si hicieran alguna invocación o algo extraño. Al verlos, supe que algo no estaba bien. Incluso del miedo, mi cuerpo se paralizó por completo. Estaban uno frente al otro parados, mirándose fijamente. Cuando pude moverme, yo seguí caminando sin hacer ruido por miedo a que me vieran y me hicieran algo. De lo nervioso que estaba, no podía respirar fácilmente, como si se tratara de una escena de película de terror. Al momento de pasarlos, recuerdo que volteo hacia atrás para ver si seguían donde mismo y cerciorarme de que no me siguieran, pero, por sorpresa, al hacerlo, ya no estaban, habían desaparecido. De la impresión, recuerdo que hasta dejé de caminar y veía por todos lados atrás de mí. Estaba confundido, no sabía qué había pasado, porque realmente los había visto. No había sido mi imaginación. Comencé a tener muchos escalofríos, y donde volteo al frente para marcharme de ahí apresurado, los dos estaban frente a mí, viéndome fijamente a unos metros más alejados. Fue algo muy aterrador. No sé cómo explicarles, ni sé cómo llegaron tan rápido hasta ahí. Lo único que se me ocurrió en el momento fue correr lo más rápido que pude para salir de la plaza, buscando alguna persona que me ayudara, pero no había nadie. Sentía que jamás terminaría de correr ese tramo de tan espantosa experiencia. Esa vez me regresé a mi casa asustado y temblando de miedo por lo que pudiera llegar a pasarme. Obviamente ya no me presenté a trabajar ese día. No sé qué eran o quiénes eran, pero de esto sí estoy seguro. No eran gente normal. Ni siquiera creo que hayan sido humanos. Desde ese momento, les pedí a mis compañeros que cambiáramos de ruta para ir al trabajo, por aquella estremecedora situación que viví. Relato de Roberto C.